Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 18ª edición de Irrupciones en el MAC. Esta tarde liberamos la tercera conversación con Diego Gómez Venegas, investigador chileno especializado en estudios de medios que ha hecho de la arqueología de medios un camino o metodología, como él prefiere decir, para indagar en los núcleos epistémicos que pueden explicar cómo ciertas tecnologías y sus usos sociales tienen lugar en determinadas encrucijadas histórico- y socioculturales. La investigación doctoral que realiza Diego en la Universidad de Humboldt en Berlín profundiza precisamente en el remesón que significó el proyecto CyberSync. Una de las políticas de la Unidad Popular que buscaba ganar la batalla de la producción económica se produjo justamente a partir del proyecto CyberSync. Un país en el fin del mundo podía avanzar hacia el socialismo de manera democrática mediante las telecomunicaciones y la administración cibernética. A 47 años del golpe cívico-militar que derrocara al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, Diego Gómez Venegas nos lleva a las entrañas del acoplamiento entre la sociedad chilena y la tecnología. En esa cúpula podemos identificar lo humano, la codificación de los procesos productivos revolucionarios, la tecnotextualidad escrita por las manos de mujeres anónimas que desplazaron el falocentrismo del lápiz ingenieril e imprimieron sus propias huellas en el lenguaje maquínico. Eso y mucho más en esta tarde, donde vamos a poner el CyberSync como un foco de nuestra atención para permitirnos en una próxima edición indagar también en proyectos artísticos actuales que responden a esta genealogía. Entonces, te damos la bienvenida a la 18ª edición de Irrupciones en el MAC. Hola Diego, ¿cómo estás? De nuevo a la distancia, cuéntanos cómo estás ahora. Hola Mónica, gracias. Bien, estoy bien. Estamos acá entrando al otoño, visiblemente otoño ya. Se empieza a nublar más, el clima empieza a cambiar. Pero bien, tranquilo, esperanzado. Buenísimo. Y bueno, venimos de otras 2 sesiones en donde comentamos y reflexionamos acerca de los tópicos que tú estás trabajando en tu doctorado allá en Berlín. Entre otras cosas hablamos, bueno, de la relación entre tecnología y seres humanos, desde una mirada muy ampliada, también desde lo transdisciplinar, ¿no? Y de alguna manera nos introdujimos en todo este mundo que tú estás armando, ¿no? O que estás revisando más bien, ¿no? Y este tercer capítulo lo vamos a dedicar más específicamente a tu tema de investigación, ¿no es cierto? Sí. Y me gustaría, para empezar, si tú pudieses hacer una pequeña introducción en ese sentido, como para luego poder revisar con Alessandra todos los aspectos, ¿no? Que ya nos has más o menos adelantado. Sí, súper. Bueno, las 2 veces que nos juntamos anteriormente a conversar, hablamos de esta metodología, como la llamo yo, aproximación teórica, que es la arqueología de medios. Sobre todo una metodología, un método, desde mi perspectiva. Y yo, con ese método, estoy estudiando el caso o el proyecto CyberSync o Cinco, ¿no? Tiene los 2 nombres. En inglés CyberSync, en Chile le decían en español Cinco, que es, ¿cierto? La mayoría de nosotros lo conocemos, esta red de telecomunicaciones y procesamiento computacional que se diseñó y se desarrolló y luego se implementó en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, específicamente a partir del noviembre del año 71 hasta septiembre del 73, cuando, como sabemos, vino el golpe de Estado. Este proyecto estuvo liderado por un cibernetista británico, quien era ya en ese minuto reconocido por ser algo así como el padre del management cibernético o la cibernética del management, la cibernética de la administración, La gestión, que se llamaba Stafford Beer. Ahora, este proyecto lo conocemos, sobre todo en Chile, las personas que nos movemos alrededor del ámbito de las artes mediales. Es un proyecto importante que ha tenido espacio de discusión los últimos 15 años, podríamos decir. Bastante años, sí.
Y también en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile ha sido muy abordado también. También. En ese sentido, yo creo que yo debería partir diciendo o destacando quienes lo han cubierto rápidamente. Claro, Quizá este proyecto nosotros nos podemos enterar mucho de él a través del trabajo de la historiadora de la informática y de la tecnología norteamericana, Eden Medina, ¿cierto? Algo hablamos de ella también la vez sí, pasada. Ella fantástica la hace Eden, sí. doctorado y lo defiende y lo termina en el año 2005 en MIT, en Boston, en Cambridge. Luego publica por ahí el 2006 un paper también importante, si no me equivoco se llama Designing Freedom, diseñando la libertad, que lo publica en el Exacto. Journal de Latin American Studies. Y luego, el 2011, ella publica un libro que se llama Cybernetic Revolutionaries. Es importante notar que este proyecto se ha abordado distintas miradas, y lo que hace Eden Medina lo aborda principalmente, no únicamente, pero principalmente de los así llamados estudios sociológicos de tecnología y sociedad. Entonces, lo que ella nos enseña básicamente es leer sociológicamente, de algún modo, las redes políticas de poder que empujan el proyecto y que al mismo tiempo las otras que también lo frenan. Exactamente. Así lo describiría yo. Pero hay más trabajo. Está un académico alemán que se llama Sebastian Felken, que en un periodo similar, el año 2004, entrega y defiende su tesis de magíster en un espacio similar, más bien de unos estudios de medios que se centran principalmente, diría yo, en cuestiones asociadas a los estudios culturales, relaciones de poder también, etcétera, etcétera, asociaciones con otros circuitos discursivos. Por cierto, también tenemos el trabajo que hizo alrededor del 2007 el colectivo de Enrique Rivera y Catalina Osa. También estuvo ahí, olvidé su nombre de pila, Ariel Bustamante. Ariel Bustamante. Plataforma Cultura Digital. Ellos, no entiendo muy bien, ahí me pierdo un poco con las relaciones, pero el colectivo de Enrique y Catalina Osa arman esta indagación donde recopilan un montón de información, arman un sitio web que ha servido mucho de repositorio, instalan esta silla, esta réplica de la silla, una de las sillas CyberSyn en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el 2007, el 2008, 2009, por ahí, ya Por no ahí, recuerdo. sí. Sí, en Entonces esos tenemos años. estos proyectos. Y es importante destacarlo porque yo creo que el proyecto CyberSyn da para muchos tipos de análisis. Y yo me decidí a estudiar este proyecto porque creo que hay mucho más para investigar. Lo que yo hago, ya lo dije, lo hago con el método de la arqueología de medios, pero lo hago desde un campo de estudios de medios muy asociado a las teorías de medios, que esto que hablamos la vez pasada, sobre todo con este foco en Kittler, una cuestión teórica, tratar de trazar unas hebras tecnofilosóficas, si se quiere, incluso tecnoestética. Entonces hay un campo desde el cual podemos abordar CyberSyn, que es el que trato de hacer yo. Dicho eso, les cuento un poquito más del proyecto. El proyecto, algunas cosas que voy a decir ya se sabía, a lo mejor otras no, pero pongámoslo en contexto. Se arma a partir de Corfo. Exacto. Corfo es mandatado por el gobierno de Allende a buscar una forma, buscar técnicas, buscar sistemas para gestionar una economía que se iba a complejizar debido a el programa Allende de nacionalizar una buena parte de la industria. Es decir, las empresas bajo el paraguas del Estado iban a hacer más y por lo mismo la economía del Estado se iba a complejizar. Y había que buscar fórmulas de hacer eso manejable. En Corfo, en ese minuto, había una persona que era un ingeniero de 28 años, Fernando Flores, que había reclutado a su vez otros ingenieros pares de él. Muchos de ellos habían estudiado ingeniería industrial en la Universidad Católica y tenían entrenamiento en una técnica, un área de trabajo en la ingeniería que se llama investigación operacional. En inglés, Operational Research. Son técnicas de modelamiento y técnicas de automatización, etc. Esta hebra, esa técnica se cruza en más de un campo en esas épocas, desde los 50 más o menos, con la cibernética. Entonces, Fernando Flores, Raúl Espejo, Juan Bulnes, que eran algunos de los ingenieros, el petit group clave ahí en Corfo, no solamente conocían ya, a fines de los 60, a principios de los 60, la obra de Stafford Beer, sino que también tenían leves nociones de lo que era la cibernética precisamente a través de la obra de Stafford Beer. Entonces lo interesante es entender que ellos le escriben, ¿no?, firmado por Fernando Flores, pero la carta la hacen en conjunto con Raúl Espejo y Juan Bulnes. Esta carta a Stafford Beer, firmada el día 13 de julio del 71, pidiéndole a él no solamente que se entere lo que están haciendo, sino que los guíe en esta tarea que ellos dicen necesita de pensamiento cibernético y de técnica científica.
Stafford Beer recibe la carta, se entusiasma más de la cuenta, por así decirlo, y no solamente lo ofrece ayudarlo, sino que les dice, a mí me gustaría participar, tener un rol en esto, un rol concreto. Fernando Flores viaja en septiembre a Londres, conversan, lo arreglan todo, y en cuento corto, Stafford Beer viaja en noviembre del 71 a Chile, a donde en Corfo y desde Corfo se empieza a armar el grupo de trabajo, que involucra ingenieros, industriales, que eran estas personas que tenían esta capacidad de administración ingenieril, pero también algunos ingenieros informáticos y, por cierto, también diseñadores. No vamos a entrar mucho en la institucionalidad hoy al respecto, solamente quiero esbozar que el proyecto se constituyó a través de 4 subproyectos, ahí así es normalmente presentado. Primero, podríamos decir, una red de telecomunicaciones, una red que funcionó sobre tecnología Telex. Los que tenemos 40 años o más, algo nos suena los Telex y los telegramas, que empezaron a desaparecer ahí por los 90, cuando teníamos, yo al menos, como 10 años, pero algo nos suena. Después vino el fax. Después vino el fax, que duró poco, pero algo duró. Pero Telex es una tecnología que es heredera del telégrafo, que fue muy fuerte durante la primera mitad del siglo XX, incluso la segunda mitad o el último tercio del siglo XIX. Sabemos del código Morse, ese era básicamente el telégrafo. El Telex vino, por así decirlo, a modernizar, ¿no?, el telégrafo, y luego todo de equipos teleimpresores, que parecía una máquina a escribir. Imagínate una máquina a escribir que es un poco telégrafo y que es un poco teléfono, por así decirlo. Funciona con esos 3 tipos de tecnología y permite mandar mensajes de texto que son transformados en señales eléctricas que circulan por redes telegráficas o redes de telex, pero que al mismo tiempo son codificadas en otro sistema, en código, podría ser un código Baudot, que es un código de 5 bits, o un código ASCII, que también podría ser de 5 u 8 bits, etc. Esa es la tecnología que se usa para instalar esta red con la cual CyberSyn funcionara. ¿Por qué? Porque necesitaban conectar al sistema las empresas nacionalizadas por el gobierno de Allende y que estaban repartidas alrededor del país. Tenía que haber una forma que los procesos de esas empresas se transformaran en información que circulara y llegara a este nodo de computación. Ya lo dije, el segundo subproyecto es este nodo de procesamiento computacional, ¿sí?, donde toda la data proveniente de la empresa iba a ser, ya se ha dicho, procesada estadísticamente. Otro subproyecto fue el así llamado CHECO, que es el acrónimo de Chilean Economy, todo un poco en inglés porque el jefe era británico, y era, por así decirlo, de algún modo un proyecto más bien satelital o complementario, que lo que pretendía era diseñar escenarios, ¿no?, posibles, probables, para la economía chilena y saber cómo actuar bajo esos escenarios. Era análisis económico. El cuarto proyecto, o subproyecto, perdón, el famoso Ops Room, o la famosa Ops Room, la sala de operaciones. Esa imagen que probablemente todos los que han escuchado hablar del proyecto o han indagado un poquito han visto, imágenes que circulan en internet, que llegó a ser un con cierta prototipo. Predominancia desde hace unos 15 años atrás. Imágenes que en teoría, o no sé si en teoría, buena parte de ellas, sino todas las que hemos visto, fueron sacadas por el diseñador Gibbon Siep, que es este alemán, que en Chile en ese minuto jefe del equipo de diseño y que trabajó en la construcción de esta sala de operaciones. Entonces, para resumir, tenemos la red de telecomunicaciones con tecnología Telex que se llamó CyberNet, el subproyecto de procesamiento computacional que se llamó CyberStride, este módulo de análisis de escenarios posibles, CHECO, y la Ops Room, el cuarto subproyecto, esta sala de operaciones y toma de decisiones. Esos son los 4 pilares con los que usualmente se presenta el proyecto. Diego, te quería solamente comentar, pensando un poquito en los auditores, solamente hacer énfasis, antes que entremos en esto, en la coyuntura político-económica que se estaba viviendo con el proceso a propósito de los 50 años del triunfo de Salvador Allende, que estamos conmemorando en estos días. El proceso de nacionalización de varios sistemas productivos nacionales que había empezado décadas atrás, de hecho, con una crisis que tenía que ver con el núcleo productivo nacional, que en ese minuto era la agricultura, y cómo distintos países, no solamente Chile, sobre todo en Europa, ya habían empezado distintos sistemas o distintos modelos para la reforma agraria, ¿no? Entonces, que parte en Chile mucho antes y que en el fondo ve en los procesos mayores de industrialización, con otros, digamos, sistemas productivos y con otras materias primas. Ya teníamos, por supuesto, el cobre, el proceso de la necesidad de nacionalización del cobre. Entonces, había un descalce que finalmente fue un poco
parte del fracaso del proyecto económico de la Unidad Popular era un descalce entre el diagnóstico, digamos, cómo el país tenía que ir caminando hacia una modernización de su producción económica, y la capacidad del propio país para asumir esos cambios que generalmente se producen a lo largo de muchos años, en décadas, y que la Unidad Popular trató de hacerlo sincrónicamente. Y entonces CyberSync en el fondo viene a ser una solución que desde la informática debía velar por unos asuntos muy complejos que tenían que ver con la producción propiamente tal y la gestión informática de aquella producción que estaba entrando de una manera masiva, digámoslo así, hacia la nacionalización de esas industrias o de esos sectores productivos. Entonces, se produce una necesidad de tratar de controlar ese descalce que nunca fue plenamente controlado, digamos, y se generan, después ingresan otros factores, como el boicot y una serie de cosas. Pero ahí hay una necesidad de poder controlar y gestionar de la mejor manera el proceso de evolución económica de las 40 medidas, digamos, de Allende, y toda aquella gestión y tecnologías y políticas económicas que podían hacerlo factible, porque esa era la encrucijada desde el punto de vista económico a la cual se enfrentó con toda su propuesta transformadora la Unidad Popular. Nada más que para hacer énfasis en la dificultad tremenda en términos de política pública y de gestión de la economía nacional en pleno proceso de transformación tan radical de los núcleos productivos nacionales, digamos. Sí, en esa misma línea, bueno, ciertamente son varias las aristas, varias, ¿sí?, las hebras que uno puede tomar respecto del gobierno Allende y sus políticas transformadoras. Cuando hablamos de CyberSync nos referimos a una de ellas, ¿no?, a la parte industrial, que se intenta abordar más que desde una perspectiva informática, y esto me parece central, desde una perspectiva cibernética, que es no solo informática, sino que también un montón de otras relaciones. Voy a decir algo en un minuto sobre eso, sobre qué estaba detrás, cuál era el modelo a grandes rasgos nomás, en el cual se basó el proyecto CyberSync. Pero la cibernética es central. Pero quería recordar y hacer énfasis en el trabajo de Medina, porque ella señala que, de alguna medida, lo que estaba haciendo Corfo con el proyecto CyberSync era apoyar algo que sería fundamental en el gobierno Allende, que era, comillas, ganar la batalla por la producción. El gobierno de Allende, nos dice Eden Medina, necesitaba con urgencia, para poder cumplir con todas sus metas, aumentar la producción y ser muy eficiente con ella. Es esa batalla por la producción, es decir, que todas las empresas del Estado fueran brillantemente productivas, ¿no?, en todo lo que se refiere en el ámbito de la gestión en ese respecto, necesitaba de sistemas de apoyo. Y se vio en la cibernética y la cibernética del management en particular la fórmula para dar con eso. Ahora, cuando hablamos de cibernética y la cibernética del management de Stafford Beer, hablamos de un modelo que, por ponerlo en simple, mezcla, por cierto, informática con teoría de sistemas, con biología incluso, y investigación operacional. Podríamos decir más cosas, pero a grandes rasgos digamos que eso. Cuando hablamos de biología lo decimos porque el modelo que usa Stafford Beer, para diseñar, conceptualizar el proyecto CyberSync, usa mucha metáfora, llamémoslo así por ahora, biológica. La empresa, la industria, una empresa en particular, pero al mismo tiempo en general, se pensaba como un sistema, por así decirlo, viviente, ¿no?, que necesitaba crear o obtener herramientas que le permitieran sobrevivir, adaptándose, ¿no?, a los ruidos internos de esta misma, de la empresa, así como a los ruidos externos. Entonces, un sistema que se adapta es un sistema que sobrevive. Y todo el modelamiento de infraestructura tecnológico de sistema que se crea, el famoso modelo de sistema viable de Beer, busca eso, que la empresa, la industria sea capaz de sobrevivir adaptándose. Es un poco, el modelo es más complejo que eso, por cierto, lo estamos diciendo en términos simples para no aburrir, es ese. Pero por cierto que esto se enmarca en un montón de otras aristas políticas, económicas y sociales del contexto del gobierno de Allende. Ahora, también es importante hacer notar que, según Eden Medina, por ejemplo, el gobierno de Allende inicialmente quería nacionalizar o planeaba nacionalizar una treintena de empresas y terminaron nacionalizando muchas más porque los mismos trabajadores de ciertas empresas exigieron ser parte de este programa. Entonces eso complejizó todo aún mucho más. Hay un libro que voy a solo mencionar,
Edén Medina lo nombra mucho en su tesis de doctorado, que es un libro que se tradujo al castellano, está escrito originalmente en inglés, se tradujo al castellano por Long, que se llama Tejedores de la Revolución, del académico Peter Wynne, con dos N, W-I-N-N, y que habla y cuenta la historia de los trabajadores de la textil Yarur y cómo ellos participaron de esto exigiendo, ¿no?, que ser parte de esta nacionalización. Por cierto, una empresa que a mí al menos me interesa mucho para entender cómo funcionó esta cosa. Y permíteme acotar que justamente esa demanda por mayor participación en los procesos de transformación industrial también después, junto con el golpe o en el contexto del golpe, se organizan justamente en los cordones industriales. Tiene esa relación, o sea, ¿por qué podemos entender la existencia de los cordones industriales como focos de resistencia? Tiene que ver con esto, porque es justamente esas federaciones de sindicatos, esas asociaciones, en algunos casos, no en todos, pero también tuvieron una participación política fuerte, protagónica, incorporándose a los procesos de transformación industrial. Por eso lo sentían tan propio y se generan estos cordones industriales como estrategias de defensa del proyecto político. Así es. Bueno, los 3 proyectos que nombré, proyectos de investigación respecto de CyberSyn, el de Edén Medina, que es el más, por así decirlo, grueso, en el sentido que ahí tiene muchos productos, tiene su tesis de doctorado, papers, libros en castellano, en inglés, etc. Luego el de Sebastian Felken, que fue escrita en alemán, no fue publicada lamentablemente, aunque está en internet, se llamó, ya me voy a acordar, pero se refiere a la sala de operaciones, el título, y toma prestado el título de un capítulo de un libro de Stafford Beer, que es con el cual, por así decirlo, se basan para construir el proyecto CyberSyn, que se llama Brain of the Field. Y también el proyecto del colectivo de Enrique Rivera y Catalina Osa, todos ellos comparten algo, que de algún modo dan énfasis a la sala de operaciones como punto, como elemento metaexplicativo del proyecto, por así decirlo, donde se reúnen también, a lo mejor, las potencialidades más relevantes del proyecto. Es una imagen, es una especie de imagen, exacto, ¿cierto? Y es una imagen metáfora del proyecto. Podríamos decirlo, ¿no? El proyecto se aborda, ya sea de forma material o simbólica, a través, o principalmente a través de la Ostrom. Sin embargo, y no para ser abogado del diablo, sino lo explicaré, yo sostengo, o mi aproximación, a través de mi aproximación propongo, que todo análisis del Ostrom debe posponerse para antes ir a lo que está detrás de él, ¿ok? Tratar de estudiar lo que serían, y lo voy a decir así también como una metáfora, las entrañas del proyecto. Porque yo quiero sugerir hoy, y lo he dicho en otros lugares, que el núcleo epistemológico, estético de CyberSyn estaría en algún punto en esas entrañas. Para eso, yo hablo del núcleo operacional del proyecto, el cual yo veo o veía principalmente entre su red de telecomunicaciones, red de Telex, llamada Cybernet, y su nodo sistema de procesamiento computacional, CyberStride. Ahora, al poco andar, yo me di cuenta de que hay una fase, por así decirlo, del proyecto que nunca se nombra como un subproyecto propiamente tal. Hace un rato hablé de que siempre se presenta el proyecto como teniendo 4 subproyectos, pero hay una fase anterior, por así decirlo, que para mí es fundamental y una de las piedras angulares de CyberSyn, que es el proceso de modelamiento de los procesos productivos, por la redundancia, en las industrias. El trabajo que hicieron al interior de las propias, el diagnóstico interno, digamos. Exacto. Eso se hizo a través de, a grosso modo, 2 grandes técnicas, que una de las cuales ya nombré, que es esta investigación operacional, y una en particular que desarrolló el mismo equipo, a partir de, por cierto, el trabajo de Stafford Beer, que llamaron, en castellano podríamos decir, flux diagramación cuantificada, que era crear diagramas de flujo cuantificados. Ellos tenían una formulación aritmética para ir levantando indicadores, sacando variables y sacando coeficientes de indicadores. Por ponerlo en simple, todos los procesos de una industria, cada proceso de la línea de producción de una industria eran transformados a datos. Eso se hizo con ingenieros de Corfo, otros también de INTEC, que era una rama de Corfo, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que iban a las industrias, modelaban, entendían la línea de producción, la modelaban y después iban levantando indicadores clave, y eso eran con cierta fórmula, los convertían en datos que además se visualizaban en estos diagramas de flujos cuantificados.
Es decir, antes de cualquier cosa, lo que sucedía, el trabajo que sucedía, que ocurría en las empresas, en la industria, eran transformados en datos. Con esto, no lo vamos a hacer ahora, pero solamente lo voy a nombrar. Podríamos hacer todo un análisis marxista respecto a esta cuestión. Recordemos que Marx hablaba del trabajo vivo, el trabajo muerto, en inglés hablan de human work y machine work o algo así, que se refiere al trabajo de los seres humanos y el trabajo de las máquinas. Ahí hay una mezcla. Eso se modela por CyberSyn. Por eso esa cuestión para mí es fundamental entenderlo. Se convierte en data. Entonces estamos hablando de que en un rincón lejano de los centros financieros y productivos del mundo, en esos años, en 1971, se está haciendo algo que en ese momento era una locura, por así decirlo, porque hoy día esto está instalado, pero se están datificando los procesos industriales. En Chile, a lo largo de Chile, en distintos puntos de Chile, a través de estas operaciones de base cibernética. Eso para mí es fundamental. Entonces, yo lo voy a llamar hoy día, lo he llamado en otro momento, un quinto subproyecto para CyberSyn. Entonces, en este subproyecto que acabo de nombrar, de investigación de operaciones y flux diagramación cuantificada, va la red de Telex, que es por donde van a circular esos datos cuantificados, y más el mainframe de procesamiento, el computador que procesará esos datos, yo dibujo lo que llamo el núcleo de operación, el núcleo operativo del proyecto. Ahí yo creo que está la crema y nata en términos tecnoepistémicos y tecnoestéticos del proyecto. ¿Okay? Eso es lo que intentaré sostener con mi tesis. Bueno, entonces lo que yo quiero proponer es que están este triángulo, ¿no? Estos tres subproyectos, de investigación de operaciones, el de moderamiento de los procesos productivos en la empresa, donde eso se convierte en data, la red de Telex, Cybernet, donde circulará esa información, esa data, y CyberStride, el nodo de procesamiento computacional, donde eso se analizará estadísticamente. Ahí quiero yo centrarme. ¿Y por qué? Se los digo ahora. Lo interesante principalmente ocurre en las fábricas, efectivamente, a mi juicio. Una de las cosas interesantes, no lo único, pero lo que quisiera hablar hoy. Luego de que esos datos fueran, ¿no?, modelados, eso significaba que tenían que diariamente levantarse esa información. ¿Cómo se hacía eso? La gente encargada del desarrollo del software construyó un papelito, no, en realidad no era un papelito, pero eran unos formularios de papel muy sencillos, que para cada uno de estos indicadores se le asignaba un código de 22 dígitos. Una persona, que todavía no he logrado identificar con toda certeza, pero lo más probable es que haya sido alguien con cierta capacidad técnica de modelamiento, por lo tanto, intuyo o creo que habría sido algún ingeniero empleado de la fábrica, se ocupaba de ese proceso, iba punto por punto levantando las datas. Y se construía este formulario escrito a mano, que luego se llevaba a otra oficina en la fábrica, donde en cada una de ellas había instalado un nodo Telex, un teleimpresor, una maquinita, desde donde cual se conectaba, por cierto, a la red de Telex y se enviaba los datos. Se digitaban y se enviaban. Entonces, este papelito que en el piso, en los talleres de la empresa, de las fábricas, de la industria, se llenaba diariamente a mano, se llevaba hasta esta oficina y se pedía que por favor se mecanografiara. Lo que se mecanografiaba ahí eran líneas y líneas de código inentendible. Eran códigos de 22 dígitos alfanuméricos que se referían al proceso en particular, luego la fecha y luego la variable, que era un número decimal con 3 decimales. Entonces tenemos letras y números que a grandes rasgos no dicen nada y si dicen algo, dicen muy poco. Era un reporte diario eso. Era un reporte diario, pero que no estaba en castellano, por así decirlo. No, claro, estaba en cibernético. En máquina, estaba en data. Pero estamos hablando de un contexto chileno donde eso no existía. Hoy día a lo mejor alguien podría, si te pasan un Excel con puro número, tú por último entiendes ya lo que es un dato y que tenés que ingresarlo. Pero en esa época estamos en otro momento. En otra era. Lo más probable, y eso también no he logrado encontrar todas las pruebas, pero sí tengo algunas pistas aquí y allá, que quienes hayan hecho este proceso de mecanografía hayan sido secretarias en la empresa, secretaria de alguna gerencia o algún departamento de procesos industriales en esta industria. Entonces una persona que no entiende lo que se le pasa, tiene que digitar líneas y líneas de códigos todos los días. Es decir, hay un distanciamiento importante
importante, de algún modo, entre el sentido del lenguaje y el no sentido de estos códigos. Lo que estoy diciendo ahora estoy tratando de referenciar, ¿no?, o parafrasear el trabajo de, ya lo he dicho, Friedrich Kittler. En su libro Film, Gramophone, Typewriter, justo en el último espacio, Typewriter, él dice que hay una relación con el no sentido que se empieza a abrir primero con la máquina de escribir y luego con lo que viene detrás de ella. Y la participación de la secretaria, que es fundamental, porque aquí, dice él, se empiezan a derribar protocolos de poder que hasta antes de la máquina eran muy fuertes y que delimitaba los espacios de trabajo en función de géneros súper demarcados. Por decirlo en simple, lo que dice Kittler es que los hombres, y lo dice así más o menos textual, que estaban aún muy preocupados de tomar el falocéntrico lápiz y trabajar con él, dejaron de lado las máquinas, no las tomaron en cuenta y dejaron ahí un protocolo que se diluyera. Y ahí entra otro grupo y hay un acople humano-máquina que se da a través de la mujer. Eso es como lo presenta Friedrich Kittler, y esto es una cuestión que deambula entre los estudios culturales, por cierto, y las teorías de medios. Y esto me parece súper interesante y podría haberse dado también en el proyecto CyberSyn. Podría, lo digo en condicional, porque no tengo todas las pruebas aún. Hay que descubrirlo. No sé tampoco si las tendré, a lo mejor solamente voy a tener que dejarlo como una especulación, pero es un aspecto que me parece importante, interesante de CyberSyn. Por decirlo de otra manera, quizás un poco más metafórica, la forma en que la sociedad chilena se acopló a una máquina fue a través de derribar ciertos protocolos de género anteriores, ¿ok? Y eso podría ser interesante de explorar. Eso me hace pensar, es tremendamente interesante, porque hay otros ejemplos, digamos, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, que son como conocidos, y que justamente todo el proceso de decodificación y de espionaje, en el fondo, de las tácticas digamos, de asalto y etcétera, justamente los hombres estaban trabajaban con la idea ese de lápiz, ¿no? O sea, con el mapa, con la zona de conflicto, las zonas rojas, digamos, del conflicto, mientras las secretarias, que eran jóvenes, específicas, que al mismo tiempo habían sido sacadas digamos, casi anónimas, ojalá fueran muy anónimas, ojalá hubiesen sido secretarias sin ningún, digamos, vuelo, sin ninguna responsabilidad como secretaria, lo hubiesen sacado de un espacio casi ingenuo, muy jóvenes, entre 18 y 20 años, y las pusieron justamente para mantener esta distancia, mecanografiando justamente toda la información que llegaba por Telex desde las radios puestas en los distintos puntos de aprovisionamiento de información en los campos de batalla, digamos. Bueno, y eso también tiene que ver, de alguna manera, también con la investigación astronómica, todos los procesos más ingenieriles que se estaban produciendo en Estados Unidos en algún momento, y también con la famosa máquina Enigma. Es decir, también las mujeres fueron teniendo un rol de escritura, de alguna manera, fueron gestionando ese lenguaje de no sentido que dices tú. Y también yo me gustaría agregar a lo que dice Alex. Ayer justo estaba mirando el video de Constanza Piña, de Kipu. Bueno, y ella también hizo una investigación y menciona mucho ella siempre a las computadoras de Harvard, ¿no? Y sí, que eran justamente mujeres, ¿no? En el fondo hoy se dice computadora al aparato, ¿no? Pero en ese caso eran personas y eran las que estaban enchufando un cable con otra sacando máquina, las tarjetas, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que incluso si tú vas a la génesis de la computación, llegas a Ada Lovelace y también es mujer. Y el lado Babbage que era el hardware, era hombre, ¿no? En esa época, digamos, en ese génesis. Es interesante esa relación hardware-software. Y bueno, y ahí algo decía Alessandra, hay una cuestión de anonimato, al punto tal de que a mí hasta ahora no podía encontrar a alguien que diga, sí, yo hice este trabajo. Conocemos un montón de perfiles que participan en CyberSyn. Y es evidente... Sí. Todos hombres. Exacto. Todos jóvenes brillantes, además, que sin duda fueron brillantes. Sin duda que sí. Pero es interesante entender que hay un espacio de anonimato, pero que es un anonimato en múltiples sentidos. Recordemos que un espacio teórico que informa mucho los estudios de medios donde estamos tratando de hablar ahora es el postestructuralismo, que habló mucho de cómo había, no sé si anonimato propiamente tal, pero sí se iba diluyendo la autoría, ¿cierto? Como en este espacio de esta textualidad, la autoría empiezan a desaparecer. Y en este sentido es súper interesante, porque según yo, en ese momento donde a una persona le llega este último, lo voy a decir así, este último retazo de papel con
cifras escritas con un lápiz, ese momento es un momento donde podemos vislumbrar, a mi juicio, el acople de una nueva sociedad a una máquina. Ahí, sobre el teclado de los teleimpresores, pasa algo. Y yo creo que ese es un movimiento, un cataclismo, por así decirlo, tecnoestético, tecnoepistémico, que ocurrió, entre otros puntos, en Chile a través del proyecto CyberSyn. En salas casi invisibles para el proyecto, en oficinas oscuras o iluminadas, pero oscuras metafóricamente, con personajes anónimos que probablemente fueron mujeres, cuyos nombres no sabemos, y que fueron las que lograron, las que participaron, hicieron circular esta información, y mantuvieron esta información circulando. A mí me parece eso súper interesante. Es en ese punto donde podríamos decir que hay una relación ser humano, codificación, tecnotextualidad, máquina, que caracteriza uno de los aspectos que, a mi juicio, se puede seguir abordando con CyberSyn y que, por cierto, es el que yo estoy tratando de abordar y compartiendo hoy con usted. Pero Diego, ¿a qué te refieres con esta catástrofe? ¿Por qué usas ese término? Porque catástrofe se puede decir como nos fuimos a cero, o en realidad se están desmontando una serie de supuestos, de patrones que constituyen los modus operandi de lo económico y tecnológico en ese momento societal, digamos. Tú señalaste que había en este rincón del mundo se estaba produciendo todo esto, y luego hay una emergencia de otras, no solamente de otras metodologías o técnicas, sino más bien de una verdadera tecnoepistemis, ¿no? Que es donde tú has puesto el corazón de la transformación. A ver, digo catástrofe, podría haber dicho remesón, porque hay que reconocer que hay una cierta guía, si no sesgo, pero en el buen sentido, que viene de la arqueología, ¿no? Los que hacemos arqueología de medios y que no hemos tomado de la arqueología Foucaultiana, estamos tratando de trazar descontinuidades. Primero, entender cuál es la grilla que sostiene una serie de relaciones, en este caso relaciones mediales, hacemos arqueología de medios, y dónde en esa grilla, en esa red, emergen descontinuidades que de algún modo dibujarán los procesos que siguen para cierta sociedad en un cierto tiempo. Entonces, cuando yo digo catástrofe, al referirme para tratar de apuntar y señalar ese momento donde en una sala que no conocemos bien, con personas, secretarias mujeres que no sabemos quiénes son, se mecanografía información sin sentido, llamémoslo así, sin sentido humano, ahí se puede atestiguar, no lo podemos hacer, pero tenemos que imaginarnos ese momento con los pocos datos que tenemos al respecto. Se produce esta catástrofe tecnoepistémica y que también es tecnoestética, porque ahí empieza a surgir un modo tecnológico de percibir y conocer. Por eso decimos que es tecnoestético y tecnoepistémico. Se percibe y se conoce de un nuevo modo. Lo que tratamos de hacer, los que nos metemos en este flujo que es la arqueología de medios, o como yo quiero decirlo ahora, una arqueogenealogía de medios, para lo cual creo que viene muy al caso porque hemos nombrado la situación de las mujeres participando en estas redes tecnotextuales. Entonces es tratar de ubicar dónde surgen estas disrupciones, estas discontinuidades. No es que todo lo que tengamos frente nuestro en estas redes son discontinuidades, también hay continuidades, pero precisamente en esas hebras, en esas trenzas, esos entramados que se forman a través de procesos continuos y discontinuos, quiebres y lineamiento, es ahí donde empieza a emerger, a donde empiezan a aparecer las riquezas que nos ofrece este proyecto. Entonces, es en ese lugar donde una persona, probablemente una mujer, digita, tipea, mecanografía, todas las palabras que podemos encontrar para que se entienda en todos nuestros países, datos que no entiende y que no entenderá y que los hace circular para alimentar un sistema, para alimentar una máquina. Ahí ocurre una cuestión fundamental para entender desde una teoría de medios los alcances presentes que tiene hoy mismo el legado que nos deja el proyecto CyberSyn. Así lo entiendo yo. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque en ese momento tenemos a un ser humano que se vincula a una codificación, a una tecnoescritura y así a una máquina. Hay un circuito que se empieza a formar con esos, digámoslo así, actores. Humano, codificación, la data, una tecnoescritura, es decir, procesos escriturales que son hechos por las mismas máquinas, y la máquina en sí, que empieza a constituirse en un actor fundamental también de esta cuestión. Se ha dicho y se seguirá diciendo en muchos espacios que se refieren a la cibernética, ahí se da lo que podríamos llamar el acoplamiento humano-máquina.
pero que no solamente es un humano y una máquina, son procesos de codificación y tecnotextualidades, ¿no?, que ocurren también entre medio. Es así como se da este acoplamiento humano-máquina. Ahí está, vuelvo a insistir, la riqueza tecnoepistémica, la riqueza tecnoestética del proyecto CyberSyn, a mi juicio, desde una mirada de teoría de medios, desde una metodología de arqueogenealogía del medio. Es ahí donde podemos tirar hebras para vincularnos y entender cómo obras de artes mediales hoy, en Chile y por cierto en otros lugares, nos muestran que estamos trazando procesos similares, eventos similares, ¿no? Tratando de entender cómo hoy somos, cuál es el ser hoy, en qué consiste el ser hoy, en este mundo en red, en este mundo máquina. ¿Hasta qué punto nuestro ser mismo está acoplado a ese ser máquina? ¿De qué modo nuestro ser es también un ser máquina, un ser tecnotextualizado? Ese es el espacio que creo yo nos ofrece eso que hemos indicado del proyecto CyberSyn, y que yo les invito a que sigamos conversando de eso en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Buenísimo final, porque justamente da paso a una nueva sesión en donde, por supuesto, vamos a seguir decodificando un poco tu trabajo. 1.000.000 de gracias de estar aquí con nosotras de nuevo, nosotras y nosotros de nuevo, y esperamos verte, por supuesto, en una próxima sesión. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho, pasen un bonito 18, de siempre, con cuidado. Totalmente. Gracias, nos vemos. Chao. Para una próxima. Eso, chao. Gracias. Irrupciones es producido por la Unidad MediaMac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.